La reforma laboral ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro, después de un largo camino en el que casi no fue aprobada por el Congreso. En un primer momento, el proyecto fue rechazado, pero revivió el mismo día que negaron la consulta popular en el Senado. Los artículos propuestos por el gobierno fueron aprobados en su mayoría y finalmente se llegó a una conciliación en los textos de las dos corporaciones del Congreso. ¿Cuáles son las claves para entender lo que cambia la reforma laboral en la fuerza de trabajo del país y desde cuándo empieza a aplicar? Aquí le contamos. Para empezar, los recargos nocturnos empiezan a aplicar desde las 7 de la noche. Antes esa medida era desde las 9 de la noche, lo que quiere decir que los trabajadores que laboren en esos horarios tendrán un mayor sueldo. Asimismo, también habrá un cambio en los recargos dominicales y festivos, que en este momento está en el 75% por día laborado. Este recargo irá aumentando de forma escalonada de la siguiente manera. Desde julio de este año el pago de recargo será del 80%. Un año después, en julio de 2026, pasará a ser del 90%. Y finalmente, en julio de 2027 llegará al 100% del recargo. Es decir, un trabajador que labore uno de estos días se le pagará el doble de un día normal. Las empresas podrán decidir si se acogen de una vez a ese recargo o si lo harán de manera gradual. Eso es un cambio importante para los empleadores. Esto va a suponer un costo que ojalá no se traduzca en mayores precios para el consumidor final, que no se traduzca ojalá en desempleo o en informalidad, y esto va a tener necesariamente que llevar a los empleadores a tomar decisiones para ajustar, sobre todo en aquellos sectores intensivos en trabajo nocturno y en trabajo dominical. El contrato a término fijo queda limitado a ciertas características. En los casos en que se firme un contrato por menos de un año, ese tiempo puede repetirse hasta en 3 prórrogas. A partir de la cuarta vez que quieren renovar un contrato que era inferior a un año, cada renovación deberá ser de 12 meses. Además, cuando se cumplen 4 años de renovar un contrato a término fijo, este se considerará como indefinido. Esto evidentemente pues va a ser un cambio importante, un costo importante para los empleadores. Ojalá esto no lleve a que se termine la relación laboral antes de que se cumpla ese periodo, que puede ser un efecto no deseado de este cambio. Por otro lado, el contrato por obra o labor, que es usado por las empresas cuando se requiere al trabajador para una tarea o un proyecto específico. El contrato debe describir exactamente la obra contratada. Una vez terminada la labor, el contrato termina automáticamente. Y en los casos en el que el trabajador continúe laborando para ese empleador en otras tareas diferentes a las que tenía estipuladas en el contrato, se considerará como que también tiene un contrato a término indefinido. En cuanto a las licencias remuneradas, encontramos las siguientes actualizaciones con la reforma laboral. Ahora se incluirá una licencia para las personas que padecen de endometriosis, una enfermedad que afecta a las personas con útero durante su vida reproductiva. También habrá licencias para citas médicas urgentes o programadas. Asimismo, también habrá licencias para trámites judiciales o obligaciones escolares. Todo esto con la debida documentación. Los aprendices del SENA son uno de los grupos de fuerza laboral en el país que obtuvieron más derechos con esta reforma. Antes, los jóvenes que ingresaban al SENA y después accedían a una práctica en una empresa tenían un vínculo especial sin carácter laboral. No tenían prestaciones sociales, no cotizaban semanas en pensión e incluso algunos tenían que pagar los aportes en salud. Con la reforma laboral se establece que el contrato de aprendizaje del SENA pasa a ser un contrato especial a término fijo, que abarca todos los derechos que antes no gozaban. Además, durante la fase lectiva, denominada como la de formación, recibirán el 75% de un salario mínimo mensual, mientras que en la fase práctica ya será del 100% del salario. En caso de que una empresa no cumpla con su cuota mínima de aprendices del SENA, deberá pagar una cuota de monetización de 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz no vinculado, aunque esto no aplica para las microempresas. Entre los aprendices hay un cambio muy importante, y es que ahora ya no se va a hablar de un contrato especial de aprendizaje, sino un contrato de trabajo que supone el pago de todas las prestaciones sociales asociadas al contrato de trabajo y, por supuesto, del sistema de seguridad social integral. Por último, la reforma laboral incluye medidas orientadas a la formalización del empleo, entre los que se incluyen incentivos para las microempresas, como pagos a la seguridad social de manera parcial y acceso a créditos especiales. Y yo creo que en términos generales esta reforma trae cosas importantes. Por ejemplo, trae un incentivo a la generación de empleo de mujeres, jóvenes y mayores de 50 años, que es muy importante por el envejecimiento poblacional, a través de un incentivo muy parecido al PAEF, que se llama el CREA, a la medida que creamos desde el Observatorio Laboral y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que permite la mensualización de las cesantías.
La reforma también trae otro tema muy importante, que es la posibilidad de que los contratistas independientes coticen por semanas, ya como sucede con los dependientes, pero no podemos olvidar que también trae costos importantes como los que ya mencionaba: modificación del recargo dominical en un 100%, modificación de la jornada desde las 7 de la noche, laboralización de los aprendices. Recuerde que la mayoría de cambios de la reforma laboral se irán aplicando en los meses que vienen e incluso, como lo mencionamos anteriormente, en los próximos años.